porque el árbol puede estar sembrado en mi territorio, pero si al vecino esa rama que se pasó ahí con él le molesta, él podía cortarla sin ningún problema. Entonces, con esto nos demuestra que el derecho de propiedad tiene también sus limitaciones. También ahí en el Imperio Romano, si se hacía una construcción que ponía en riesgo a la comunidad, entonces el Estado de Roma podía ordenar la demolición de la obra. Entonces, el derecho de propiedad siempre va a tener sus restricciones por parte de la ley. Entonces, además del derecho de propiedad, hay otros derechos que tienen que ver con cosas que no son de nuestra propiedad. Y esta se llama el derecho sobre cosas ajenas. El derecho sobre cosas ajenas se llama jus in re aliena. Entonces aquí se habla del derecho de la propiedad. Esta que nace en Roma desde la época de Rómulo, y la primera propiedad que se conoció jurídicamente fue la quiritaria. ¿Recuerdan ustedes cuál era la propiedad quiritaria? ¿Cuál era la propiedad quiritaria? ¿Alguien que se acuerde? ¿Ninguno? La propiedad quiritaria era la propiedad que podían tener los ciudadanos romanos. Entonces, acá, como primer punto sobre derecho ajeno, está la propiedad quiritaria. Luego surge la bonitaria. Entonces, en la medida que va creciendo Roma, entonces en la provincia empiezan a surgir necesidades en cuanto a regular. Lo que tiene que ver con la propiedad, o aún en la ciudad, podía ser que le llegara un peregrino adinerado y que quisiera comprar pedazos de tierra, algún ciudadano romano. Pero esto no se podía, ¿verdad? Porque recordemos que no solo los ciudadanos romanos tenían derecho a la adquisición de la propiedad. Pero entonces acá lo que se hizo fue buscar una solución jurídica, y es cuando aparecieron los magistrados. Entonces crearon una figura que permitió desarrollar al jus civile y nace el jus honorarium. Entonces aquí es donde surge la propiedad bonitaria. Y era cuando el pretor carecía de una especie como de ciudadanía. Entonces ellos pedían que podían ser considerados de poseer la propiedad. Entonces aquí ellos tenían la posesión, pero no la propiedad. Entonces a esto es lo que llamamos propiedad bonitaria. ¿Vamos bien? Sí, licenciada, todo claro. Bueno, entonces ahora, hablando sobre los derechos sobre cosas ajenas, tenemos el derecho de goce y el derecho de garantía. El de goce, es decir, que se puede hacer uso y disfrute de una cosa que no es mía, que es ajena, que es propiedad de alguien más. Mientras que el de garantía, lo que yo tengo es la posibilidad nada más de custodiar o de guardar un bien que no es mío, pero tampoco no puedo hacer uso ni goce de él, sino que lo guardo como garantía, como
por ejemplo, que en garantía, como lo dice la palabra, de algo que yo voy a prestar. Entonces, por ejemplo, yo presto una suma de dinero. Entonces me han dado en garantía una vasija de plata o con metales preciosos, y entonces, qué sé yo. Entonces, yo no tengo la posibilidad de hacer uso y disfrute de la vasija. A mí, yo solo la tengo acá porque la debo guardar, y cuando vuelvan con el dinero que yo les presté, entonces ahí tendré que devolver lo que me dejaron en garantía. Entonces, estas dos son las clases de derecho que podemos tener sobre cosas ajenas, las de goce y las de garantía. Sobre los derechos de goce, sobre cosas ajenas, está la servidumbre. Y al hablar de servidumbre, existen dos clases: las servidumbres reales y las servidumbres personales. Las servidumbres reales es la existencia de dos predios necesariamente vecinos, propiedad de personas distintas. Entonces, en este caso, un predio va a soportar una carga en beneficio del otro predio. Entonces, en este caso, el predio que soporta la carga se conoce con el nombre de predio sirviente, y el predio que recibe el beneficio es el predio dominante. Entonces, aquí imaginémonos, para que nos quede más claro lo que es el predio sirviente y el dominante. Imaginemos que nosotros tenemos, vamos a ver, tenemos dos predios. Uno es de ustedes y uno es mío. Está a la orilla de un barranco, y entonces un predio está al fondo y uno está al frente. Entonces, para poder ir al del fondo, tengo que pasar de ley por el de enfrente. Entonces, el predio de enfrente, ¿qué es lo que va a sufrir? ¿O a cómo le podemos llamar al predio que está enfrente, según la clasificación de los predios? Hay un predio al fondo y uno enfrente. Para poder ir al del fondo, tengo que pasar por el predio de enfrente. Entonces, el del frente se le va a llamar predio sirviente, y tendrá que soportar que hagan una franja para que permita ir al predio del fondo. Entonces, el predio del fondo, que es el que recibe el beneficio, es el que se denomina predio dominante. ¿Está comprendida esa parte? Sí. Sí está clara la diferencia entre el predio sirviente y el dominante. Sí, licenciada. Bueno, entonces después, ya la servidumbre, le estamos los reales y los personales. Luego, la servidumbre se clasifica en urbanas y rústicas. La servidumbre urbana se le denomina así cuando la relación entre los predios la notamos en la ciudad, y las rústicas cuando se da en el área rural. Dentro de esta clasificación de servidumbres, entonces está la urbana y la rústica. Luego pasamos a lo que son las servidumbres personales. Y aquí se consideran servidumbres personales porque estas solamente pueden ser ejercidas, o estos derechos de goce solo los puede disfrutar la persona
a quien se le han otorgado. Aquí no puede ni vender ni puede transferir ese disfrute que le han otorgado. Entonces los derechos reales que se identifican con estas características son los de usufructo, quasi-usufructo, uso, habitación y opere servorum. El usufructo es el derecho a usar y disfrutar de los frutos de un bien, pero este bien lo tendrán que devolver posteriormente. Esto quiere decir que en el usufructo solo se pueden dar bienes no consumibles, era lo que veníamos viendo el día de ayer. Entonces, aquí son los bienes no consumibles, porque solo estos bienes se pueden usar y devolverlos posteriormente. A quien goza del usufructo se le denomina usufructuario, y al que lo otorga, usufructo medio. Entonces, acá, en esta primera clasificación, solo tenemos derecho de usarlo, hacer los frutos, pero nosotros no somos los propietarios. Ahora pasamos a lo que es el quasi-usufructo. Quasi significa casi. Entonces, la diferencia entre el usufructo y este quasi-usufructo es que el bien que se pueda dar sea un bien consumible. Entonces, como es un bien consumible, lo que voy a devolver no es ese mismo bien, sino otro, con las mismas características, pero aquí vamos a tener un derecho que se pueda determinar sobre bienes consumibles. Entonces, acá, la diferencia entre el usufructo y el quasi-usufructo, ¿qué ejemplos me podrían ustedes dar? En libras de arroz, por ejemplo, frijol. Los granos, esos, entonces, si en este caso del quasi-usufructo, si yo les estoy dando un quintal de frijol, ¿ustedes qué es lo que me van a devolver? Un quintal de maíz. Un quintal de maíz. ¿Qué más? También me pueden devolver, si ustedes me dan, por ejemplo, una vaca, yo les voy a poder devolver carne, les voy a poder devolver leche. Si vamos a hacer un quintal de maíz, entonces ustedes me van a poder devolver ya sea tortillas, tamales, tamalitos. Entonces, está comprendida la diferencia entre el usufructo y el quasi-usufructo. Luego está el derecho de uso. Y en este caso, dan la capacidad de poder usar, pero no se pueden aprovechar los frutos de ese bien. Aquí explícitamente solo es para que se use. Entonces, este derecho puede recaer sobre bienes inmuebles y bienes inmuebles. Entonces, ya sea vehículos, terrenos o cualquier otra cosa sobre la que se haya reconocido el derecho de uso. Luego está el derecho de habitación. Y aquí se tiene la posibilidad de gozar del uso de una habitación. En este caso, se va a poder usar, digamos,
mi familia también lo puede gozar, pero deberá de ir acompañado de mi persona. Este derecho de habitación no se puede alquilar. Por más que yo tenga ese derecho, yo no lo puedo alquilar, porque esto es personal. Entonces, aquí prácticamente se me viene a la mente cuando ustedes, ¿quién tiene para carnet de Libra? Por ejemplo, cuando uno quiere ir allí a pasar el fin de semana o algo por el estilo, y entonces debe de ir el titular. Puede llevar a su familia, ahí es permitido, pero debe ir la titular o el titular. Entonces, en este derecho de habitación, se me ocurrió este ejemplo, porque definitivamente también puede disfrutar mi familia, pero con la condición que la que hayan designado a disfrutar de este derecho vaya o esté presente. Y por último está el opere servor, que se utilizó en Roma, porque lo único que aquí daban eran los animales y los esclavos para poder explotarlos en una actividad económica, y luego se tenían que devolver. Pero ya prácticamente está fuera, ¿verdad? Porque eso solo por lo de los esclavos existió en la antigua Roma. Y entonces ya con esto concluimos lo que fue el semestre de Derecho Romano.